Muy buenos días, señores periodistas. Bienvenidos a esta su casa, la Conferencia Episcopal de Colombia. Gracias por estar con nosotros y haber aceptado este llamado de la Conferencia Episcopal a través del señor Cardenal Rubén Salazar Gómez, quien está acompañándonos en este momento, y el secretario general de la Conferencia Episcopal, Monseñor Elkin Álvarez. A continuación se dará lectura a un comunicado de la Conferencia Episcopal. Seguidamente habrá un espacio para las diferentes preguntas. Terminada la rueda de preguntas, el señor cardenal y el secretario general se deben retirar por asuntos, por algunos compromisos que tienen agendados. Entonces les rogamos a los periodistas hacer las respectivas preguntas centradas en el tema que aborda el comunicado. Bueno, me alegra muchísimo poder estar con ustedes, señores periodistas de los diferentes medios de comunicación social. Para la Iglesia es siempre una alegría poder comunicarse con todos a través de ustedes. Ustedes saben cuánto apreciamos la tarea extraordinariamente valiosa, importante, constructora que tienen los medios de comunicación social. Por eso los hemos convocado hoy para leerles un comunicado acerca de una situación que se está presentando en el país y que merece toda nuestra atención. Me permito leerlo. Comunicado de la Conferencia Episcopal de Colombia sobre las orientaciones del Ministerio de Educación respecto a los manuales de convivencia de los colegios. Los obispos católicos de Colombia reconocemos como un valor fundamental para la sana convivencia el respeto por todo ser humano, independientemente de su raza, sexo, orientación sexual, origen de nación o de familia, lengua, religión u opinión política. Basados en este principio, saludamos y felicitamos a los padres de familia y organizaciones civiles de diferentes credos que durante los últimos días han manifestado públicamente su preocupación por la implantación de la ideología de género en la revisión de los manuales de convivencia y de los proyectos de educación institucional, PEI, de los colegios por parte del Ministerio de Educación de la República. La ideología de género afirma que no se nace hombre o mujer, sino que la identidad sexual es el fruto de una construcción cultural. Por eso establece que se debe empezar por deconstruir la idea de que solo existen dos sexos y abrir la posibilidad de entenderlos más allá de aquello que históricamente se nos ha enseñado. De esta manera, la ideología de género, con el pretexto del derecho a la inclusión, pretende imponerse como la única fórmula válida de convivencia. En esta coyuntura, no podemos menos que recordar las enseñanzas del Papa Francisco, según las cuales la ideología de género niega la diferencia y la reciprocidad natural de hombre y de mujer. Esta presenta una sociedad sin diferencias de sexo y vacía el fundamento antropológico de la familia. Esta ideología lleva a proyectos educativos y directrices legislativas que promueven una identidad personal y una intimidad afectiva radicalmente desvinculada de la diversidad biológica entre hombre y mujer. Estas palabras del Papa son de la exhortación apostólica postsinodal sobre la familia, la alegría del amor. Lamentamos que la Corte Constitucional y ahora el Ministerio de Educación estén abusando del derecho para promover la ideología de género en los más variados ámbitos de nuestra sociedad. Aún tenemos presente cómo se tergiversó la definición constitucional de la familia para imponer un modelo que no está previsto en nuestro ordenamiento superior. Ahora, el Ministerio, en el proceso de revisión de los manuales de convivencia de los colegios en Colombia, ejerce facultades que no están consagradas en la ley para imponer criterios extraídos de la ideología de género.
Este desarreglo legal atenta contra la familia como institución esencial de la sociedad, contra la autonomía educativa, la libertad religiosa, el derecho de los padres de escoger la educación de sus hijos, la libertad de conciencia, la libertad de asociación y el derecho de los niños de recibir una educación acorde a la ética y a la moral de sus padres. Sin duda, es necesario promover el respeto de todas las personas en todos los ambientes de la vida social, comenzando por la familia, la comunidad educativa y la comunidad en general, pero esto no puede implicar la imposición de la ideología de género como norma para que el respeto debido se garantice. Hacemos un llamado a las instituciones del gobierno colombiano para que oigan la voz de millones de personas sin distinción de credo que se están manifestando públicamente por todo el país rechazando la imposición de una ideología. La Colombia que queremos construir debe acogernos a todos en armonía. No se debe permitir que una ideología en particular resulte determinando las reglas de convivencia de toda la sociedad. Los obispos de Colombia hacemos un llamado especial a los sacerdotes de todo el país para que en su calidad de pastores de la Iglesia acompañen la formación de la conciencia de los fieles sobre estos aspectos y apoyen las expresiones públicas en favor de la autonomía educativa de los padres y de la familia como núcleo esencial de la sociedad. En el mismo sentido, instamos a los padres de familia a formar a sus hijos en los valores cristianos y a acompañarlos muy de cerca en su proceso de desarrollo integral. Por último, exhortamos a los padres de familia y a los colombianos en general a unirse a las marchas que se han programado para el 10 de agosto en diversas regiones del país para defender públicamente la familia y preservar en nuestra sociedad el derecho a educar a los más pequeños en un ambiente libre de ideologías. Dios bendiga a nuestro país. Está firmado por Monseñor Óscar Urbina Ortega, arzobispo de Villavicencio, vicepresidente de la Conferencia Episcopal. Yo hoy me tomo la vocería del episcopado colombiano como primado de Colombia, visto que Monseñor Luis Augusto Castro, el presidente de la Conferencia Episcopal, está fuera del país por razones de trabajo inherente a la conferencia. Monseñor Óscar Urbina está en Villavicencio en compromisos pastorales inaplazables y Monseñor Elkin, el secretario general, está llegando apenas. Entonces yo me atrevo a tomar un poco el puesto de ellos para presentar este comunicado. Yo quisiera decir 2 o 3 cosas antes de empezar la pregunta. Lo primero, este comunicado es sumamente explícito en el sentido de que la Iglesia no está en ningún momento, atentando contra los derechos que puedan tener personas de diferente orientación sexual. Por eso empezamos nosotros afirmando claramente que el respeto fundamental a todas las personas es un principio elemental en la vida de la Iglesia, en todo el mundo. Eso está perfectamente afirmado por la doctrina de los papas, por la doctrina del Concilio Vaticano, por la doctrina de todos y cada uno de los obispos del mundo. Respetamos a cada una de las personas en sus decisiones, en sus orientaciones, en sus opiniones. Por lo tanto, aquí no hay absolutamente ningún rasgo de homofobia o de desprecio o de desconocimiento de la dignidad de las personas que no sean orientadas heterosexualmente. Esto en primer lugar. En segundo lugar, tampoco queremos aparecer como dando un ataque frontal contra el Ministerio de Educación. No se trata de eso. Yo sé que se ha tergiversado un poco lo que está haciendo el Ministerio de Educación, presentando un grupo de cartillas traídas de otros países y haciéndolas pasar como si fueran del Ministerio de Educación. Indudablemente que nosotros también como Iglesia rechazamos toda tergiversación de lo que está haciendo el Ministerio de Educación.
Estamos claramente advirtiendo al ministerio que no estamos de acuerdo y que vamos a oponernos a que se imponga la ideología de género en la educación. Pero esto no significa que nosotros estemos afirmando que es cierto ciertas campañas de difamación y ciertas campañas de tergiversación de lo que está haciendo el ministerio. Por lo tanto, queremos mantener una actitud de respeto hacia el ministerio y de diálogo con el ministerio. Yo sé que la ministra en los días pasados ha manifestado su deseo de diálogo. Ojalá lo cumpla. Y ojalá se pueda entrar en verdadero diálogo con el ministerio y por lo tanto para poder discutir exactamente todo lo que tiene que ver con estas políticas que se están implementando desde el ministerio. Y en tercer lugar, nos parece que las marchas que van a tener lugar mañana en diferentes partes del país vale la pena apoyarlas. Porque en el país están pasando situaciones sumamente serias en contra de la familia. Nuestra familia está siendo amenazada desde diferentes puntos y por lo tanto es necesario salir a defender la familia. Es necesario salir a proclamar que la familia conformada por el hombre y la mujer con sus hijos es la célula fundamental de la vida social y también la célula fundamental de la vida de la iglesia. Y por lo tanto que estamos dispuestos a defender la familia. Por eso apoyamos las marchas de mañana en los diferentes sitios del país. Estas aclaraciones yo pienso que son pertinentes para que tomen pleno sentido de lo que está afirmado en el comunicado. Ahora sí, venga la avalancha de preguntas. ¿Cuál debe ser el abordaje de los colegios católicos en el tema de la homosexualidad? A ver, el caso de Sergio Urrego yo pienso que fue un caso absolutamente lamentable, pero que no es lo que sucede generalmente en los colegios. Precisamente yo empecé la intervención diciendo que la Iglesia respeta a toda persona y por lo tanto respeta también los derechos de los homosexuales y la dignidad de los homosexuales. Y por lo tanto en los colegios católicos se respeta esa realidad. Pero hay que tener en cuenta, y esto también tiene que quedar perfectamente claro, que los derechos individuales no pueden ir en contra de los derechos de la comunidad. La libertad del individuo limita cuando empiezan la libertad de los demás. El derecho del individuo se limita en el momento en que empiezan los derechos de los demás. Y por lo tanto, lo que nosotros tenemos que lograr, y por lo cual estamos tratando verdaderamente de ponernos de acuerdo y de promover una verdadera manera de convivencia, lo que tenemos que lograr es que haya un profundo respeto de todos y cada uno hacia todos, pero sin que se nos impongan ideologías que no tienen que ver absolutamente con el respeto a los demás, sino que por el contrario destruyen el fundamento mismo de la convivencia. Porque la convivencia se enriquece fundamentalmente con la diversidad sexual. Varón, mujer son complementarios, eso está perfectamente claro. Varón y mujer no se oponen, no están por el hecho de ser varón y mujer diferentes, no están el uno contra el otro. Todo lo contrario. En la doctrina de la Biblia, en el relato bellísimo de la creación, aparece claramente cómo la mujer y el varón son complementarios, cómo los dos se enriquecen mutuamente y cómo verdaderamente el ser humano completo es ese que nace de la relación varón y mujer. Buenos días. ¿Qué van a hacer ustedes cuando el día de hoy anuncian que van a acompañar estas marchas para que no se confunda con aquellos que definitivamente están tergiversando esa información? Ustedes piden un acompañamiento para que se defienda la familia, pero también sabemos que hay grupos de personas en el país que están utilizando información a través de redes sociales, haciendo un llamado a estas marchas, pero también engañando a muchas familias en Colombia sobre el contenido de las cartillas que entre otras cosas esta mañana un delegado de la Organización de las Naciones Unidas dijo que sí existían, que sí existe un convenio con el Ministerio de Educación, pero que estas cartillas iban dirigidas a los maestros, pero que no van enfocadas absolutamente al alumno, aun cuando finalmente va a llegar esta información a ellos, sí es diciendo cómo se debe respetar
la orientación sexual de los niños. ¿Cómo van a hacer ustedes para que, digamos, no verse mezclados en la tergiversación de la información? Yo pienso que este comunicado precisamente aclara nuestro apoyo a las marchas de mañana. ¿Cuál es nuestro apoyo? Nuestro apoyo es precisamente el apoyo a la defensa de la familia. Nuestro apoyo es el apoyo a la legítima convivencia de los sexos y por lo tanto al respeto fundamental que tiene que haber en todas las personas por su sexo y por su orientación sexual. Indudablemente que a mí me parece que un problema muy grave que ha estado surgiendo en Colombia y que se ha ido poniendo como permanente posibilidad es que inmediatamente las cosas se tergiversan, se deforman, incluso se llega a la mentira, a afirmaciones absolutamente mentirosas para defender posiciones. Esto me parece que es sumamente grave en el país. Nosotros tenemos, y este es un campo concreto en el cual vamos a hacer un esfuerzo muy grande para que esto suceda, tenemos que defender la libre discusión de las ideas, la libre discusión de los argumentos, pero basados siempre en la verdad, en la realidad de lo que está sucediendo. Para uno poder objetar a alguien no tiene que mentir. Por el contrario, en la medida en que miente, está dañando totalmente la oposición a la otra persona. Porque ya no se está oponiendo a la idea del otro, sino que está tergiversando la situación y está mintiendo. Y sobre todo, desafortunadamente en Colombia, se mete inmediatamente la pasión, los argumentos pasionales, afectivos, que impiden ver con claridad las cosas y analizar con seriedad la realidad. Entonces yo pienso que este comunicado viene a poner exactamente la situación en donde está. Nosotros rechazamos la implementación, la implantación de la ideología de género en la educación en Colombia. Eso está perfectamente claro. Y las marchas de mañana van a ser en ese sentido también sumamente claras. Se rechaza la ideología de género. ¿Por qué? Porque es una ideología destructora. Destruye al ser humano. El ser humano, varón y mujer. Lo destruye. Le quita el contenido fundamental de la relación complementaria entre varón y mujer. Y pretende crear una relación absolutamente desligada de la realidad biológica, y esto es absurdo, esto es destructor. Nosotros nos oponemos a la ideología de género. Pero creo que oponerse a la ideología de género no significa crear mentiras, difundir injundios que no son válidos, que no son verdaderos, y por lo tanto, contra eso también está perfectamente clara nuestra posición. Defendemos la familia, defendemos la educación sana de los niños, pero en ningún momento apoyamos mentiras ni tergiversaciones. Usted habla del derecho a que se abra el debate en la discusión en los colegios. Precisamente el representante de la ONU esta mañana decía, no se trata de una imposición, sino de un material de discusión para rectores, para docentes, para que según sus potestados no lo pongan digamos que en ejercicio, en práctica, en sus manuales de convivencia, y es potestad de ellos decidir si sí o no lo ponen o lo retroalimentan a los estudiantes. Es también un debate de la institución. Ojalá sea así, ojalá sea así, porque me parece que realmente las intenciones no van en ese sentido. Las intenciones son más bien impositivas, las intenciones son más bien de imponer una manera de ver las cosas y por lo tanto una manera de formar y de hacer educación sexual desde los niños más pequeños, y ojalá sea algo que respete la libertad de conciencia y ojalá sea algo que nazca de un consenso después de un debate serio y a fondo sobre lo que tiene que ser la educación sexual y sobre lo que tiene que ser la convivencia entre los sexos. Cardenal, nuevamente pregunto de Noticias RCN. Actualmente nosotros, la mayoría, conoce que en los colegios hay una ausencia de educación respecto a la orientación sexual de los niños. Evidentemente, cuando están en esa etapa de crecimiento son los padres y los maestros los grandes encargados de guiarlos y de enseñarles muchas cosas. Pero también existe un vacío sobre esa orientación sexual que tienen muchos niños desde muy pequeños. ¿Cómo hacer entonces, cuando existe este gran vacío en la educación, para que precisamente entes como el Ministerio de Educación, o no el Ministerio de Educación, sino los mismos colegios o los rectores, hagan énfasis sobre un vacío que existe
del respeto a esa persona que definitivamente no está dentro del hombre o mujer, sino que es una persona intersexual o esos niños que tienen otro tipo de orientación. ¿Cómo hacerlo? Evidentemente existe este vacío. ¿Qué va a hacer la Iglesia Católica? Pues nosotros no tenemos soluciones concretas a cada uno de los problemas que se puedan presentar en la educación sexual, porque indudablemente es un campo en el cual se debe trabajar mancomunadamente con todas las otras ciencias, con la antropología, con la sociología, con la misma biología, etcétera, etcétera. Es un campo extremadamente complejo y que por lo tanto tiene que ser trabajado en una interdisciplinariedad. Ojalá en Colombia logremos nosotros un debate claro, sereno, un debate con argumentos, un debate en el que cada una de las ciencias aporte lo que debe aportar y que nosotros desde la Iglesia aportemos también nuestra visión de fe en un Dios creador del ser humano, varón y mujer. Ojalá se lograra esa discusión. Y yo le pido al Señor que precisamente esta coyuntura de haberse creado esta resistencia de parte de muchos padres de familia y este malestar que se creó en un momento dado por las medidas que estaban tomándose desde el Ministerio de Educación, nos lleve a eso, a ser capaces de llegar a un acuerdo fundamental sobre lo que tiene que ser la educación sexual integral y cómo se tiene que manifestar el respeto hacia las personas que tienen una orientación sexual diferente a la heterosexual. Eminencia, la Iglesia ya tuvo un diálogo con el Ministerio de Educación, se espera completarlo pues pronto. Se ha manifestado pues el afán de la propagación de esas cartillas que, como todos sabemos, tiene un índole netamente pornográfico. Entonces el peligro es que llegue y se propague a los diferentes niños en las diferentes aulas. Pero esas cartillas no están siendo promovidas por el Ministerio de Educación, ¿no? Eso tiene que ser claro. Y yo pienso que los medios de comunicación tienen que clarificarle eso al país. De que sería verdaderamente una mentira decir que el Ministerio de Educación está promoviendo esas cartillas en los colegios. Eso no es cierto. Eso no es cierto. El Ministerio ha sido sumamente claro al afirmar que eso no es cierto. Ahora, indudablemente que lo que sí está pasando, y por eso reaccionamos nosotros, por eso estamos protestando, sí está pasando es un intento de implantar la ideología de género en las nuevas orientaciones de educación sexual y de convivencia en los colegios. Por acá, Cardenal Salazar, es que la ministra comentaba esta mañana en varios medios de comunicación que ella iba a respetar todo tipo de, digamos, de posturas ideológicas que se tengan sobre ese tema, siempre y cuando se respete la Constitución. Palabras más, palabras menos, lo que está diciendo la ministra es: Colombia es un Estado laico, y pues a pesar de, digamos, de los planteamientos que en este caso tenga la conferencia episcopal, ¿ustedes cómo van a responder a ese argumento? Básicamente les está demeritando la posibilidad de controvertir sobre este asunto. A ver, nosotros no estamos hablando desde nuestra fe. Ustedes ven aquí en el comunicado que en ningún momento decimos la Biblia afirma, la fe católica tiene esta posición. No, estamos haciendo un llamado a la cordura y por lo tanto a que todas las personas, sean del credo que sean o no crean absolutamente ni en el rejo de las campanas, que todas las personas sean capaces de respetar fundamentalmente al ser humano. Y por lo tanto que la convivencia se fundamente sobre la realidad del ser humano y no sobre una ideología que deforma y que destruye al ser humano. Yo creo que ahí no estamos en un conflicto entre religión y Estado laico, ni mucho menos. Porque, ¿qué significa Estado laico? Estado laico significa que no hay una unión entre el gobierno y la Iglesia de tal manera que sea la Iglesia la que gobierne, como sucede en algunos estados del mundo. No la Iglesia, sino otros credos religiosos. El Estado laico significa que hay separación entre la Iglesia y el Estado. Pero eso no significa que el Estado laico entonces desconozca los principios fundamentales de la dignidad humana y todo aquello que aportan las ciencias fundamentales que se han trabajado a lo largo de todos los siglos en el mundo occidental. Entonces, todo lo que aporta la antropología, la sociología, etcétera, etcétera, todas las ciencias. Eso hay que respetarlo. El Estado laico no es que diga en lo que a mí se me ocurra y como se me ocurra es lo que yo implanto.
No, el Estado laico tiene que ser un Estado racional, tiene que fijarse en cuál es el bien verdadero, el bien auténtico del ser humano, cuál es el bien auténtico de la sociedad y promover esos valores fundamentales. Cardenal, buenos días. Ustedes le piden al Ministerio de Gobierno, al Ministerio de Educación, ¿cuál es el mensaje al Ministerio de Educación? ¿Qué debe hacer? ¿Retirar estos manuales de convivencia de circulación en los colegios? A ver, lo que yo entiendo es que no se ha impuesto todavía un manual de convivencias. Se está haciendo una revisión de los manuales de convivencia. Y lo que nosotros queremos alertar es que precisamente en esa revisión de los manuales de convivencia no se implante, no se imponga la ideología de género. Nosotros no estamos en contra de la revisión de los manuales de convivencia. Debe hacerse esa revisión, porque indudablemente que el mundo cambia, el mundo se hace cada vez más complejo, el mundo se hace cada vez más intercultural, el mundo se hace cada vez más difícil verdaderamente de entender, porque las cosas se van haciendo de una complejidad extrema. Entonces los manuales de convivencia no son cosas que una vez determinados se fijen para siempre. Los manuales de convivencia deben estar siendo revisados permanentemente para actualizarlos de acuerdo a la realidad que se esté presentando. A mí me parece que es correcto que el Ministerio de Educación esté implementando una revisión de los manuales de convivencia. Lo que no es válido y a lo que nos oponemos nosotros, y nos oponemos no en nombre de la fe, sino en nombre del ser humano, es que se implante en esa revisión la ideología de género. Señor Cardenal, en esta situación que se ha presentado sobre la imposición de ideología de género, algunos se han excusado con un pronunciamiento de la Corte Constitucional que les permite desarrollar este tipo de políticas. ¿Hay algún tipo de llamado o de consejo para la Corte Constitucional en este sentido? A ver, el tema de la Corte Constitucional no es fácil y hay que tratarlo con mucho cuidado. La situación que se ha presentado en los últimos años en Colombia ha sido una situación atípica, en el sentido de que la Corte Constitucional ha ido asumiendo tareas que no le corresponden, precisamente porque otros estamentos del Estado no asumen las propias tareas. Por ejemplo, en el caso concreto de ciertas decisiones tomadas por la Corte Constitucional que no han sido legisladas, que no han pasado por el Congreso de la República, que es en donde se deben implantar las leyes del país. La Corte ha ido lentamente tomando el puesto del Congreso y ha ido tomando también lentamente el puesto de muchas otras instancias estatales. Yo pienso que esta situación no es la mejor para el país. Las leyes, las situaciones concretas tienen que ser discutidas democráticamente en el Congreso y desde allí es desde donde deben emanarse las leyes de la República. La Corte Constitucional tiene un papel muy concreto, que es el de determinar la constitucionalidad o no constitucionalidad de una ley, pero no ir más allá y reformar la Constitución o imponer nuevas leyes a partir de decisiones que toma. Eminencia, en este pedido de diálogo, en este procedimiento de diálogo de la ministra de Educación, ella ha insinuado la posibilidad de que la Iglesia o asociaciones de padres de familia o de colegios que no comparten la ideología de género participen en todas estas decisiones de políticas educativas, como por ejemplo preguntas a los colegios para reforma de los manuales de convivencia, sugerencias de adaptación del PEI o de los manuales de convivencia para adaptarlo a la falla de la Corte Constitucional. ¿Su eminencia considera conveniente esta participación? Indudablemente debe haber diálogo y yo le agradezco a la ministra de que esté dispuesta a ese diálogo. Me parece que es sano. En un país en donde la inmensa mayoría de la población es creyente, en donde la inmensa mayoría de la población es cristiana y dentro de los cristianos la mayoría somos católicos, indudablemente que la voz de la fe católica cristiana tiene que escucharse. No para imponerse, porque inmediatamente sale la objeción de país laico, no para imponerse, pero sí para aportar. La intención nuestra nunca es imponernos, la intención nuestra es aportar, es iluminar, es dar elementos de juicio, elementos de discusión, elementos de diálogo que favorecen la de lo mejor para el país.
Esa es la tónica y por lo tanto me parece sumamente oportuno el que se pueda realizar un diálogo cada vez más constructivo con el Ministerio de Educación. Señor Cardenal, si el caso fuera diferente, hablando del caso hipotético, y no estaríamos, digamos, hablando de la defensa en este momento de la gran mayoría, sino de la minoría, y definitivamente no se reconociera en Colombia a ninguna de las otras orientaciones sexuales, la Iglesia Católica también estaría, digamos, que en la disposición que cuando no se esté teniendo en cuenta las minorías también se estuviera pendiente de los manuales, si el caso fuera el contrario, no como ahora. Mira, nosotros no negamos los derechos de las minorías ni queremos en ningún momento imponernos como mayoría. No, todo lo contrario. El primer punto de la declaración de hoy es precisamente eso, profundo respeto a todos. Piensen lo que piensen, hagan lo que hagan, un profundo respeto. Pero eso indudablemente significa que tiene que haber un diálogo abierto, sereno, en donde se imponga no la fuerza de la minoría o de la mayoría, sino donde se impongan las razones, los argumentos, lo que verdaderamente conviene al país, lo que significa la construcción del bien común. Eso es lo importante. Ahora, la Iglesia es siempre respetuosa de la legislación, siempre, porque vivimos en este país y por lo tanto tenemos que respetar la legislación del país. Pero indudablemente que tenemos la tarea, por eso se apela aquí al final muy claramente a que los sacerdotes acompañen a las familias en la formación de la conciencia. Nosotros tenemos la obligación de formar la conciencia, de participar en ese proceso individual que tiene que hacer cada persona, de llegar a sus convicciones profundas que son las que van a orientar su conducta, y en ese proceso nosotros desde la fe tenemos un papel que cumplir y lo vamos a cumplir. De tal manera que si la ley que se impone en el país es una ley que contradice abiertamente nuestros principios, pues no llamaremos a la desobediencia civil, pero indudablemente que sí estaremos atentos a formar la conciencia de nuestros feligreses, de nuestros católicos, para que ellos puedan actuar de acuerdo a la conciencia, que es lo fundamental, de acuerdo a su conciencia, no impuesto una ideología o no totalmente limitados por unas imposiciones injustas. Bien, señor Cardenal, Monseñor Elkin Álvarez, secretario general de la Conferencia Episcopal, damos por terminada esta rueda de prensa. A todos los señores periodistas, Dios les pague por su presencia. Acudimos a todos ustedes para que la opinión pública se entere entonces de este comunicado y al mismo tiempo podamos todos juntos ir construyendo esta Colombia que tanto anhelamos, una Colombia reconciliada y en paz. Muchísimas gracias a todos.